Lo primero que vio al despertar fue el amarillo de las rústicas paredes. Todo el lugar tenía este extraño color, excepto el suelo que estaba alfombrado. La tela de este era de un color marrón oscuro. El sitio entero parecía abandonado. Por un momento creyó que era un sueño, pero, luego de verificar que no lo era, su ritmo cardíaco empezó a acelerarse. ¿Dónde carajos estoy?, se preguntó para sus adentros. Por alguna razón que desconoce, no era capaz de recordar dónde estaba antes de terminar allí. Simplemente era como si hubiera salido de la nada. Intentó levantarse, pero un dolor agudo en la cabeza se propagó en todo su cráneo como tinta en agua. Escuchó un zumbido en el oído y cayó de espaldas. Intentó calmarse pues el dolor taladraba su cerebro, pero fue en vano. Terminó desmayándose. Observó las alargadas bombillas del amarillento techo del lugar en el que se encontraba. Le daba cierto miedo. Estas zumbaban de forma aterradora e hipnótica. Daba la sensación de que eran viejas, y fue cuando notó, todo en ese lugar se veía viejo y desgastado. Incluso la alfombra en la que se encontraba acostado parecía que no se había limpiado en años. Con un gran esfuerzo logró ponerse de pie. Sentía mareos y desorientación, y el zumbido constante de las bombillas no ayudaba mucho. Intentó forzar su cerebro a recordar, pero no consiguió nada. No sabía quién era o dónde estaba, ni siquiera era capaz de recordar su nombre. Empezó a caminar con esfuerzo y trató de explorar la zona. Había algo que no andaba bien. Todo el lugar era un conjunto de pasillos con puertas que no se podían abrir. Intentó forzarlas, pero ninguna cedía. El lugar era frío y parecía ser infinito. Poco a poco su mente empezó a confundirse más. La desesperación empezó a extenderse en su psique, pero debía mantener la cordura. Pasaron horas y horas y aún no encontraba una salida, o aunque sea una señal de vida. Caminó durante horas, pero los pasillos no se acababan. Solo escuchaba el zumbido de las bombillas del techo, un sonido que le provocaba náuseas. Empezaron a convertirse en una verdadera molestia. Pasó un día y al no tener comida ni agua empezó a sentirse debilitado. Empezó a ver y escuchar cosas que no estaban ahí. Escuchaba risas de niños, sonidos de personas corriendo. Incluso llegó a creer que habían ojos en las paredes que lo observaban fijamente, pero que desaparecían en cuanto posaba su mirada en ellos. Pasaron 3 días. Dormía poco, pues cuando podía conciliar el sueño, pesadillas espantosas se proyectaban en su mente. Pesadillas donde una figura oscura con lo que parecía ser un sombrero lo intentaba atrapar, y entonces despertaba sobresaltado. Cada vez que dormía tenía el mismo sueño, pero con la diferencia de que esta entidad se acercaba más a él. El miedo de no ser atrapado hizo que dejara de dormir. Pésima idea. Ya habían pasado 4 días, apenas podía moverse. Probablemente había caminado kilómetros, o millas, no lo sabía, y tampoco lo entendía. Solo debía caminar, solo debía seguir. Algo en el fondo de su agotada mente le decía que encontraría la salida pronto. Solo un poco más. Solo un poco más. Día 5, algo empezó a seguirlo. No tenía idea de cómo lo sabía, pero lo presentía. Algo lo observaba desde la lejanía. A este punto era incapaz de distinguir lo que era real o no, pero de algo estaba seguro. Debía escapar, debía salir de allí. Su piel se había tornado pálida y sus costillas empezaban a marcarse por causa del hambre. Aquella figura que lo observaba en los lejanos pasillos parecía desinteresada en acercarse, solo se limitaba a observarlo. Sexto día, intentó caminar más rápido, pero dio un traspié, cayendo de bruces sobre la alfombra. El sonido de unas duras botas de cuero que impactaban con fuerza el suelo lo alertó. Se acercaba cada vez más. Aparentemente aquella entidad decidió ir por él de una vez por todas. Cerró los ojos, no quería ver lo que estaba detrás de él. Con desesperación intentó arrastrarse. Su cuerpo estaba débil, pero la voluntad y el instinto de supervivencia hizo que sacara fuerzas para ponerse en pie. Intentó correr, pero sus piernas se sentían débiles y su estómago temblaba y borbotaba a causa del hambre. Abrió los ojos para evitar de nuevo caerse. Sin mirar atrás emprendió la carrera. Los músculos de sus piernas se tensaban, sentía que se iban a romper, pero no debía parar. Sabía que si lo atrapaba estaría perdido. No debía permitirlo. Corrió con todas sus fuerzas. Su corazón se estremeció, por primera vez en casi una semana, a escasos metros de su posición, como si de un milagro se tratara, o alguna imagen recreada por su casi destrozada cordura. Una puerta abierta, de ella brotaba una luz amarillenta que caía sobre la alfombra, iluminando casi todo el pasillo. Era la luz de un atardecer.
Después de tanto tiempo, por fin lo logró, una salida, solo un último esfuerzo, uno solo, y sería libre, no podía rendirse no ahora, escuchó que las botas se acercaban, esta vez no con el tono parsimonioso de antes, era el sonido de alguien que corría desesperado, esa cosa se acercaba, quería atraparlo y solo Dios sabe lo que le haría. Ya falta poco, no permitas que te atrape, gritó una voz en su mente, con un último esfuerzo corrió, sintió una energía desconocida propagándose por su cuerpo, era la adrenalina, corrió como nunca lo había hecho en su vida, sentía el sabor de la sangre en su garganta, y el sudor brotando de su casi esquelético cuerpo, finalmente llegó a la puerta. ¡No cruces esa puerta!, dijo una voz gutural a escasos centímetros de su oído. Sin pensárselo dos veces, atravesó la roja puerta de madera que tenía al frente, cayó de rodillas sobre algo similar al césped y escuchó la puerta cerrarse con fuerza detrás de él. Finalmente era libre, la luz del sol lo cegó y cerró los ojos, lágrimas de felicidad empezaron a brotar y a caer sobre sus desgastadas mejillas. Lo había logrado, pudo escapar de aquel horrible lugar, su cuerpo entero temblaba, un éxtasis de felicidad y tranquilidad recorrió su mente y cuerpo, no podía creer que por fin era libre, por fin había escapado de ese infierno amarillo de infinitos pasillos, pero entonces, sintió que, lo que antes creía que era césped empezaba a enrollarse en sus manos y parecía moverse, como serpientes diminutas alrededor de sus dedos, un momento porque el césped se movía si no estaba haciendo viento, y porque no escuchaba el sonido de pájaros o cualquier otro animal. Abrió los ojos, lo que esperaba que sería un azul y hermoso cielo de una tarde, era en realidad, un vacío rojo intenso, no había nubes, ni siquiera un cielo, lo entendió. Ese no era su hogar. Una risa pequeña salió de su garganta, luego una risa normal, luego una carcajada, luego un profundo llanto mezclado con la risa de alguien que estaba perdiendo todo rastro de humanidad y cordura. No era césped lo que tocaba, y no era la luz del sol lo que se proyectaba en su rostro. En el rojo vacío cósmico donde se encontraba, que antes había confundido con un cielo, habían suspendidas miles de palpitantes y gigantes esferas, cientos de tentáculos sobresalían de sus carnosos y repugnantes cuerpos, su palpitante superficie estaba cubierta de una docena de brillantes ojos que posaban su fría mirada en él, la luz que antes confundía con el sol, era en realidad, la luz que estas bestias blasfemas emanaban de sus amarillentos ojos. Lo que creyó que era césped no era más que una nebulosa viscosa de tentáculos minúsculos que se movían con salvajismo, la superficie en donde se encontraba de pie estaba repleta de ojos, y tentáculos que se movían frenéticamente como si de una danza macabra se tratara, observaba con horror cientos de rostros humanos con expresiones de horror en el suelo, fusionadas en una asquerosa amalgama de carne y hueso, los ojos de los condenados también eran amarillos, estos lo miraban con odio y desesperación. Habían todo tipo de personas, ya fueran mujeres, niños o ancianos. Si el infierno era real, entonces él estaba. Levantó su mirada, se secó las lágrimas, vio que todas las esferas apuntaron sus luces hacia él, sentía calidez, su risa se apagó poco a poco, su mente finalmente fue consumida por su locura y desesperación, y su cuerpo fue consumido por el ambiente y el dolor. Ahora él era parte del todo, ahora él era una de las miles de almas que tapizaban la superficie del universo consumido, el universo donde no existía muerte ni paz, solo desesperación y caos, fruto de un mal cósmico imparable cuyo objetivo era solo consumir.